Profe, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Esperemos que estén más. ¿Cómo están, chicos? Yo creo que damos inicio. Yo creo que ya vemos 9, 8. Hola, 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 ¿cómo están? hola, profe, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Cómo está? Buenas. Hola, hola. Vamos a empezar con la otra semana. Recuerden que tenemos examen. Pero quería preguntarles cómo les sirve más. Si lo hago por lo menos la parte de preguntas, a como hemos hecho los quizzes, o les sirve más como lo hicimos la vez pasada, como en papel y ustedes lo digitan. Profe, no sé, a mí me gustó más como el de la vez pasada. Está húmeda. Es que me está húmeda para salir, no para dormir. Es que no la voy a hacer para dormir. O sea, no dice que vamos a ir en centro. Bueno, a mí me parece que como sea, profe. Puede ser sí, así, dijiste. Ok. No, porque si no hay ningún problema lo podemos dejar igual, pero no sé cómo se les hace a ustedes más fácil. En quizzes, profe, así como el quizzes sería como que usted, digamos, ponga ahí como el concepto y uno dice es tal cosa, algo así, ¿no? Sí, es que no lo he diseñado, entonces hasta que lo diseñe les podría decir más o menos cómo. También vi que la aplicación trae una parte donde está hecha para exámenes, pero no la he revisado a ver si se pueden hacer preguntas abiertas, ¿no? Entonces ahí es donde no sé.
Dina, yo diría que como el pasado, profe, mejor. Ok, está Sí, bien. a mí me pareció bien el examen. Mejor en papel, por decirlo así. Ustedes lo digitan. Bueno, si es todo así en selección única, estaría perfecto. No, porque sí van a tener que redactar un informe. Cuidado, pierde, Diana. Esa parte sí la tendrían que hacer escrita, o por lo menos ya ustedes como han hecho ejemplos, y esas semanas tienen que, ya tendrían como el maquete listo, nada más adaptan la parte que corresponde de acuerdo a las... Apóyeme ahí, Vicky. Profe, es que sería perfecto, digamos, como la parte digital, como dice usted, para hacer el informe, y tal vez lo otro, ya sea como de selección única, porque es que a veces uno digital y no todas tenemos, ¿verdad? No somos tan rápidas. Ajá. No, igual, hubieron unos exámenes la vez pasada que los hicieron a mano, yo no tengo ningún problema. Profe, va a ser un informe, entonces. Sí, eso sí, fijo. Es que sí, como es mucho y hay que digitar tanto. No, porque recuerden que ustedes pueden tener como ya los... Aló. ¿Ahí me escucha? Ustedes pueden tener como ya la estructura del informe lista, lo que van a modificarle sería lo que corresponda a las características que les dé, pero recuerden que el formato de los informes siempre es el mismo. Entonces lo que modifican es nada más la parte que yo les mande de las características. Profe, Y una pregunta, ¿usted ya revisó por lo menos los informes que hemos hecho para ver si lo tenemos? sí, para ver si están, era para ver si están bien. Sí, les estoy quedando mal en esa parte. Pero denme tiempo mañana, hoy y mañana se los reviso y se los devuelvo. Sí, para ver si están bien o No, ver cómo hacemos. ahorita los imprimo y se los mando a mano mejor. Es que me cuesta mucho así en la compu, entonces mejor los voy a imprimir y se los mando. Ahorita lo hago. Ah, es tiempo, perfecto. Profe, tranquila, tampoco así. No, es que sí, ni los videos, es que estaba muy atrasada. Pero ahora, de aquí a mañana, les tengo por lo menos el descrito listo, que es el principal. Porque el video sí lo que hicieron fue explicar uno de esos mismos, pero el de la semana pasada, bueno, el de esta semana que sí lo hicieron ustedes, ahora lo hago. De aquí a mañana. Está bien, profe, por lo menos para saber si está ahí bien, aunque sí, como dice usted, todos, el formato es parecido. Bueno, igual. Sí, hoy los que vamos a ver, ahí sí son los que varían un poquito, pero igual ellos mismos nos dan la estructura que debemos seguir. Entonces quedamos que el informe ustedes lo hacen, bueno, ustedes podrían hacerlo ya sea a mano o como les quede más fácil o lo digitan, ¿verdad? Lo que podrían hacer, como les digo, es tener ya como la estructura lista y nada más lo adecuan a lo que yo les esté pidiendo en el examen, para que sea Profe, fácil. Dime. profe, Dime. el informe que hay que hacer en el examen va a ser de la NIAS 700 o de esta. No sé, es que de eso se trata el examen, de que ustedes analicen qué tipo de informe es. Cualquiera de los dos, entonces. Ajá, ahí ustedes cuando lo lean van a tener que decidir qué tipo de informe es, si modificado o no modificado. Ah, bueno, está bien. Una pregunta, si fuera modificado, se aplican diferentes, ¿cómo le digo? Se aplican diferentes estructuras. Es la misma, pero se le modifican ciertas palabras, porque el no modificado nos habla de que este informe, que los estados financieros representan la imagen fiel. Ya si es una opinión modificada, no va a representar la imagen fiel. Entonces esos son los cambios que se le hacen, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero son cambios poquititos. Okay. Por ahí quedamos claros. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, el informe lo hacen y les sirve más,
O podría ser las dos opciones para los que tengan problemas con el internet, si lo quieren responder a mano, que lo puedan hacer, porque hubieron unas que la vez pasada lo hicieron así. Y ustedes ahí lo definen de acuerdo a la capacidad de internet que tengan ese día. Y el otro punto que quería ver era lo del diccionario, que me han preguntado. No es que tengan que escoger en la primera línea que vimos palabras solo con A. No, ustedes escogen las 3 palabras o las 3 definiciones que ustedes quieran escoger y las definen según la línea 450, ¿verdad? Que fue la primera, sin importar el orden, sin importar la letra con que inicie esa palabra, y la van a definir. Yo les había indicado que por ser un diccionario, cuando ya tengan todas, ustedes las ordenarán por orden alfabético. Ahora les dije que me preguntaron que si se les complicaba mucho, pues lo dejaban así, pero en realidad si lo están haciendo en computadora, ella misma se los va a ordenar en orden alfabético si ustedes le dan esa opción. Entonces yo creo que por ahí más bien no es tan difícil, nada más es darle en el Word, ordenarlo. No sé si han visto esa opción en un Word. Yo lo llevaba como por NIA, hay problema Sí, entonces. sí, claro, ahí está. Ah, profe. En realidad no, porque ahora los que me preguntaron yo les decía, en realidad lo que yo ocupo es que ustedes estén viendo esos conceptos para que se familiaricen más, y en realidad sí se saben, el abecedario no, ¿verdad? No, ya sabemos que se lo saben. Entonces, en realidad no es de relevancia. Entonces, en realidad no tendría ningún problema. Ok, Lo que ocupo es que ustedes como que vean más seguido esos conceptos. ok, ok. Entonces yo creo que por esa parte no hay problema, ustedes ahí lo acomodan, nada más que sí, no se preocupen que no es que tengan que en la línea 450 tengan que buscar 3 con A y con, que yo creo que por ahí era que iba el enredo. Entonces, ¿les queda clara la parte del diccionario? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces si quieren iniciamos con la NIA 705. Ahí igual forma ya está en la plataforma el video. Hay otro video complementario y hay un ejemplo de un informe donde se le aplica la NIA 705. Les hice otro video donde les explicaba comparándolo, pero no sé, es chiquitito, pero no sé por qué me quedó muy pesado y no lo pude pasar ni por correo ni subirlo ahí. Entonces no sé si ahorita tal vez, bueno, se los explico e intento ahora grabar otro a ver qué fue lo que pasó. La NIA 705 nos habla sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Cuando hablamos de una opinión modificada o no modificada, la estructura es la misma, nada más que se le van a modificar ciertas partes, porque ya como les mencioné ahorita, ya ese estado financiero no representan una imagen fiel, entonces se les va a modificar cierta parte. Según el programa, lo que tenemos que ver de esta NIA es el alcance, los objetivos, tipos de opiniones modificadas, opinión con salvedad, opinión negativa, abstención de opinión, forma y contenido del dictamen del auditor cuando se modifica la opinión. Y dice que la actividad que teníamos que hacer era una discusión grupal de tipos de opiniones emitidas ante una situación plasmada en casos acorde a la realidad del entorno empresarial. Ahí sí lo van viendo, sí. Sí, profe. Ok, ok. El alcance que Sí, tiene aquí esta se NIA, ve bien, sí. ok, trata la responsabilidad que tiene el auditor sobre cuando él vaya a brindar una opinión modificada sobre los estados financieros. Una opinión modificada, ¿verdad? Es cuando él encuentra que existen ciertas incorrecciones en los estados financieros. Entonces, él no puede dar una opinión no modificada. Entonces, él la tiene que modificar.
Y la NIA 705 nos habla de cómo va a ser esa estructura y cómo él va a expresar, en este caso, la opinión. Los tipos de opiniones modificadas son la opinión con salvedades, opinión desfavorable o la denegación de la opinión. Con salvedad es porque él encuentra, ahorita lo vamos a ver más detallado, pero por hablarlo como uno comúnmente habla, salvedades es nada más cuando él encontró poquitos errores. Ahorita lo vamos a ver más detallado. Desfavorable es cuando ya encuentra él más errores, y ya negativo o denegada, cuando él denega la opinión, es cuando él encuentra los estados financieros que existen muchos errores. Estos pueden ser por incorrecciones materiales o evidencia de auditoría. Recuerden que cuando él encuentra muchos... Ay, un momento. Él encuentra muchas incorrecciones materiales, puede que esto le genere un error generalizado en todos los estados financieros. Entonces él ya tiene que crear mayores procedimientos, y él aquí va a determinar. Igual que sucede cuando él no obtiene la evidencia de auditoría suficiente. Entonces en estos casos, pues ya él ese informe de auditoría ya va tirando más a una opinión modificada. Y también de acuerdo al juicio del auditor y a la experiencia que él tenga, que analice ya sea esas incorrecciones materiales o esa falta o la evidencia de auditoría suficiente. Bueno, los objetivos, ¿verdad? Todo la NIA 705 nos va a hablar sobre las incorrecciones materiales y sobre la evidencia de auditoría suficiente. Esas son las dos características que hacen que un informe sea modificada la opinión. Cuando se habla que la opinión es modificada, quiere decir que hay incorrecciones materiales o faltó evidencia de auditoría suficiente. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Cuando suceden esas dos cosas, la opinión, o una de las dos, la opinión va a ser modificada. Ahora sí, dice que cómo vamos a determinar el tipo de opinión modificada o opinión con salvedad. Dice que el auditor va a expresar una opinión con salvedad cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales pero no generalizadas. Entonces, ¿en qué momento el auditor va a dar una opinión con salvedades? Cuando él obtuvo la evidencia de auditoría suficiente, pero concluyó y encontró incorrecciones, pero esas incorrecciones no son generalizadas. Entonces, cuando es con salvedades, él obtuvo la evidencia de auditoría suficiente sobre esas incorrecciones materiales, pero se dio cuenta que esas incorrecciones no eran generalizadas, eran nada más en ciertas cuentas que estaba ese error, pero que no era generalizado. Entonces, en ese caso es una opinión con salvedad. O en el caso que el auditor no pueda obtener la evidencia de auditoría suficiente, ¿en qué basar su opinión? Pero él concluye que esos estados financieros, las incorrecciones, no son de forma generalizada. Entonces, esa parte queda clara. Profe, como un ejemplo para entenderla mejor. Ok. En la opción 1, él llega y hace la auditoría, pero él obtuvo toda la evidencia de la auditoría, todo sucedió a la perfección, pero cuando llega a ese punto, él detecta que existe un error, no sé, en la partida de inventarios específicamente, se venían registrando mal o las depreciaciones no se venían registrando de la forma correcta, pero él detecta que nada más ese error fue en la partida de depreciación de vehículos. No eran todos los estados financieros que habían errores, nada más era en esa partida en específico de vehículos que se venían depreciando mal. Entonces, en ese caso,
como él obtuvo la evidencia de auditoría suficiente, pero a la hora de transcribir la depreciación de los vehículos se hizo mal, entonces él detecta que nada más el error está en esa partida que no se generalizó en toda la partida de depreciaciones. Entonces él dice, voy a dar una opinión con salvedad, porque todo está bien excepto esa partida de depreciación de vehículos. Y en el otro caso es que no pudo obtener la evidencia de auditoría, pero él analiza toda la partida y ve que es la que está teniendo, no pudo obtenerla tal vez porque el sistema no se llevaban el registro en Excel. Pero él llega y lo analiza, tal vez lo hace, vamos a ver, él hace los registros y le da lo mismo al final y ve que nada más es en esa partida de vehículos que está el error. Entonces, ese error no es generalizado, es nada más en esa partida. Ahí me expliqué un poquito más. Sí, ahora sí. Ok, entonces vemos que cuando es una opinión con salvedad, ves que en ambas hay algún error, pero no generalizado. Y nada más en algo en específico. Profe, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, hola. Esa palabra no generalizadas en sí es como, bueno, no sé, como el ejemplo que usted acaba de dar, es como que no afecta a todas las partidas, ¿es? Exacto, es en algo en específico, nada más. Ok. Okay, no es que el error existió en todos los activos y que tal vez esa empresa tuviera, no sé, 50 millones en activos. No, es nada más en una en específica que se dio el error. Entonces, ok, gracias, profe. Entonces, como lo vemos, opinión con salvedad es nada más, ya sea que se haya obtenido la evidencia de auditoría, se haya encontrado una incorrección, pero esa incorrección no es generalizada. O cuando no se obtuvo la evidencia de auditoría y no se detectaron incorrecciones, a la hora de revisar se detecta que si existe algún error no fue generalizado. Entonces, en ese caso damos una opinión con salvedad. Voy a devolver acá este cuadro. Ahorita me devuelvo otra vez. Aquí yo les hice un cuadrito, tal vez vamos a ver acá y ahorita me devuelvo al otro, como más resumido. Ves que cuando es una opinión con salvedad, tenemos evidencia de auditoría de las incorrecciones, pero no son generalizadas. O no se pudo obtener evidencia de auditoría pero concluye que las incorrecciones no detectadas, si las hubieran, pueden ser, bueno, aquí yo creo que me comí una palabra, no material, ahí está bien, pero no generalizadas. Y la opinión desfavorable o adversa es cuando se obtiene evidencia de auditoría sobre incorrecciones no materiales, pero ahora sí son materializadas. Ando mal, generalizadas. Entonces, en este caso, todas las incorrecciones aplican a toda la partida de depreciaciones, cuando es la opinión desfavorable o adversa. Entonces, vemos la diferencia cuando vamos a brindar una opinión con salvedad o una opinión desfavorable. La diferencia es que en este caso, las incorrecciones van a ser generalizadas y en el otro eran no generalizadas. Y cuando vamos a denegar la opinión, más adelante lo vamos a ver esa parte, pero lo primero que tenemos que hacer es, dependiendo de las características del contrato que tengamos, si ya ustedes analizan y ven que van a brindar, que van a tener que abstenerse de opinar, lo primero que tienen que hacer es decirle a la empresa que ustedes quieren renunciar, si las características del contrato lo permiten. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es intentar renunciar a esa auditoría y si no, pues van a tener que brindar el informe. Y en esos casos es cuando usted no puede obtener evidencia de auditoría en que basar su opinión. Y malas incorrecciones no detectadas, si las hubiesen, ustedes detectan que pueden ser materiales y generalizadas. Ves que aquí hay de todo, no pudieron obtener evidencia de auditoría. Las incorrecciones, si las hubieran, ustedes ven que pueden ser materiales y
que pueden ser generalizadas, o sea, que afectan toda una partida o que afectan todos los estados financieros. O en casos excepcionales. Profe, en este caso, Dime. perdón que le interrumpa. No, tranquila, para eso Digamos, en este caso, digamos, cuando la opinión es modificada, o sea, puedo dar una de esas tres, con salvedades, desfavorable, adversa y de negación o abstenerse de la opinión. Cualquiera de las tres. Sí, o sea, lo que me refiero es que tiene que ser una, ¿no? Sí, solo una. De acuerdo a las características, cuando usted aplique la auditoría, usted puede encontrar tres panoramas. Entonces, usted escoge el panorama que usted se encontró, cuál se adapte más al suyo. Entonces, ahí escoge qué tipo de opinión es la que usted va a brindar. Entonces, si usted encuentra que los niveles que hay no son... En ese caso, cuando el auditor, digamos, se abstiene de la opinión. Ajá. ¿Cómo me dijo? Bueno, en ese caso, digamos, cuando el auditor se abstiene, digamos, de dar la opinión, o sea, si se abstiene siempre, como dice usted, en el contrato tiene que establecer si puede haber una renuncia. Exacto, ahí se tiene que indicar, de acuerdo, pero él se abstiene de dar una opinión, pero el informe sí lo tiene que dar, ¿verdad? Son cosas distintas. Pero no siempre va a poder ser así. ¿Cómo? No siempre va a ser así. Entiendo. Vamos a ver, cuando se da un informe de denegación, es en muy pocos casos, sí se llega a dar, pero ya tienen que ser estados financieros o una empresa que tenga demasiado desorden como para que llegue a ese punto. Porque vea, para que llegue a este punto, ya entiendo. Para que llegue a este punto, nadie le tiene que dar información al auditor, o sea, él no tiene información cómo formarse una opinión. Usted no va a contratar a alguien y no le va a dar la información, ¿o sí? ¿Verdad? Cuesta mucho. Sí se llega a dar, pero cuesta mucho. O él detecta que existen incorrecciones materiales en todos los estados financieros. Tras que existen incorrecciones, están en todos los estados financieros de forma generalizada. Entonces cuesta mucho llegar a este punto, pero sí se puede llegar a ese punto. Comúnmente, entonces es la opinión no modificada con salvedad o con una opinión desfavorable. Pero puede que sí se llegue a la opinión de denegación o abstención, pero tiene que cumplir con esas características. Pero el auditor, si no puede renunciar, sí tiene que hacer el informe, nada más que en el informe indica que él se abstiene a opinar sobre esos estados financieros. ¿Me expliqué un poquito más? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe, sí entendí. Sí. Profe, ya llegué. Bueno, Mari. Es que tenía problemas de conexión, por eso era. Está bien, no se preocupe. Hola. Profe, una pregunta. Dime. Me quedo aquí con duda. Digamos, sí, entonces lo que es opinión con salvedades y opinión desfavorable, la única diferencia entre ellas dos es que la con salvedades no es generalizada. Exacto. Y la otra es generalizada, dice usted. Exacto. En la tercera de denegación podría ser material generalizados. Pero, digamos, la única, bueno, no sé si lo entendí bien, el único parentesco que tienen las dos primeras es que puede existir un error de cierta partida. En el caso del tercero sería si afecta toda una partida. ¿Es así? Exacto. Ok. Es para ir apuntando. Vamos a ver, aquí están ordenadas de menos a más errores, por decirlo así. Con salvedad, nada más, ok, todo está bien, pero tal cosa, por decirlo de esa manera. Opinión con salvedad, todo está bien, pero en tal partida existe este error. Opinión desfavorable, ves que ya aquí es más como más negativa. Está bien, pero en tal partida, de forma general, toda la partida de activos, un ejemplo, existe cierto error. Y ya en denegación es porque yo encuentro ya
no puedo obtener evidencia de auditoría. Tras que no puedo obtener evidencia de auditoría, existen incorrecciones que no las puedo detectar y que yo por la experiencia detecto que pueden ser materiales y que pueden ser de forma generalizada. Entonces el auditor dice, yo no puedo brindar una opinión sobre esos estados financieros. Y cuando la otra opción sería que como él no puede obtener evidencia de auditoría, él supone que existen múltiples incertidumbres y haber obtenido evidencia de auditoría de cada una. Y digamos, como no pudo obtener evidencia de auditoría, él no puede obtener la evidencia sobre cada una de esas incertidumbres. Por tanto, no se puede formar una opinión. Me voy a devolver. Eso sería en la tercera. Ajá, eso es cuando él no puede obtener una evidencia de auditoría, ¿verdad? Si usted como auditor no puede obtener evidencia de auditoría, ¿cómo va a hacer un informe de auditoría? No se puede, ¿verdad? No se podría hacer porque no hay evidencia de nada. Exacto, entonces en los casos que él no pueda obtener evidencia de auditoría, va a ser denegado. Excepto acá, ¿verdad? Que él es decir, vamos a ver. ¿Ves? Para no causar enredo en esta. ¿Ves que en el segundo cuadro de opinión con salvedad, él no puede obtener evidencia de auditoría, pero él sí puede recopilar información que se da cuenta, digamos, no es de todos los estados financieros que no recopila, sino nada más es sobre esa partida. Entonces no se puede formar una opinión sobre esa partida, pero él analizando, buscando información, concluye de que sí se vienen registrando, nada más que existe un error en esa partida. Pero en denegación es cuando él no puede obtener evidencia de auditoría de todos los estados financieros, de ninguna partida. ¿Vieron la diferencia acá? Sí, sí, profe. Ok, me voy a devolver. Eso ya lo habíamos visto. A las 7. La misma información que saco en los cuadritos es la que está en la diapositiva 6, 7 y 8, nada más que ya está como en forma más resumida. Dice que la opinión desfavorable o adversa es cuando el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individual o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Entonces, en ese caso, él obtuvo evidencia de auditoría, pero concluyó que las incorrecciones que hay son materiales y de forma generalizada. Entonces, va a dar una opinión desfavorable o adversa. Y acá está cuando es una opinión de denegación o el auditor se abstiene a opinar. Dice que el auditor va a denegar la opinión o se abstendrá a opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. O el auditor denegará la opinión o se abstendrá a opinar cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que suponga la existencia de múltiples incertidumbres. El auditor concluye que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de esas incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros, debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. O sea, múltiples errores en esos estados financieros. Entonces usted dice, no voy a opinar. Ese cuadrito que ya lo vimos. Esta parte hasta acá, ¿les queda clara de cómo van a decidir ustedes? ¿Qué tipo de opinión van a dar cuando es una opinión modificada? Sí, profe, y eso, o sea, ¿se puede renunciar en dado caso que hubiera demasiado desmadre en esa compañía o en esa empresa? Sí, sí se puede renunciar, más adelante lo vemos.
si se permite en el contrato, sí se puede renunciar. Y en el caso que no esté establecido en el contrato, no puede. No. ¿Y qué se haría en ese caso? Usted brinda un informe, pero usted brinda el informe denegando la opinión. Ah, ok. Ok, ahora sí dice que consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el cargo, que eso es lo que me preguntó, creo que fue Pamela, ahorita que estábamos hablando. Si ya después... Sí, profe, fui yo. Ok, ya después de que usted aceptó el cargo y usted empieza a auditar, vamos a ver, pueden existir dos panoramas acá. La misma persona que lo contrató es el dueño de la empresa. O, es, por decirlo así, una empresa familiar. Entonces, el mismo que lo contrata es el gerente y es el que administra y es la junta y es todo. O ya sea una empresa que tiene un organigrama bien establecido, entonces sean diferentes figuras las que están acá. Entonces, si después de que usted acepta el cargo, le limitan o le ponen limitaciones, en este caso las limitaciones se las iría a dar en la dirección cuando usted le pide que le muestren los auxiliares que están llevando o que le den acceso a cierta información, que la administración o el área financiera no le dé esa información. Entonces ahí es donde usted no puede obtener esa evidencia de auditoría. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a hablar con ellos siempre por escrito, ¿verdad? Porque tiene que quedar evidencia de todo. No es que ustedes pues nada más porque habló y no le quisieron dar, nada más usted dice que renuncia. No, tiene que quedar todos los procedimientos que usted aplicó. Usted habla con ellos para que le eliminen esa limitación. Si ellos no le ayudan o no le eliminan esa limitación, usted va a hablar con los responsables del gobierno de la entidad. Entonces, si en ese caso fue el contador que no le quiso ayudar, usted puede hablar con el gerente de la empresa o con los accionistas sobre lo que está pasando. El problema es cuando es la misma persona, ¿verdad? El mismo que lo contrató es el dueño de la empresa y es el que administra. Entonces, ahí sí, lo voy a leer como dice acá. Dice que si la dirección rehúsa eliminar la limitación del auditor, comunicará la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad, y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. O sea, usted va a analizar si puede obtener evidencia de alguna otra forma, pero dependiendo, ¿verdad? Porque si es que ellos no le quieren dar a usted la información y usted no tiene acceso a nada, pues le va a costar aplicar procedimientos de auditoría. Habría que analizar el caso en qué parte de evidencia es la que ellos no le quieren dar a usted. Entonces, esa parte les queda claro. Bueno, ahorita aquí sigue cuando si no el auditor renuncia. Sí, profe. Ahora sí. Dice que si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho como sigue. Si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubieran, pueden ser materiales, pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedad, que fue lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Si él no tiene evidencia de auditoría, nada más en la partida de activos de vehículos, él puede analizarla y dice, no, en realidad podrían haber errores, pero no son generalizados. Entonces él lo que hace es que da una opinión con salvedad. Pero si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubieran, podrían ser materiales, generalizados y de tal forma que una opinión con salvedad no sería adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y ello sea factible.
Si no es factible o posible la renuncia de la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión o se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Entonces, ahí está en la NIE 705, donde ellos nos dicen que si las leyes nos lo permiten, se puede renunciar a emitir ese informe de auditoría. Si no, lo que hacemos es que nos realizamos el informe, pero indicamos que nos abstenemos de opinar. Ok, y esta parte no la marqué, pero es importante. Si el auditor renuncia, antes de la renuncia, él va a comunicará a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a una opinión modificada. Este párrafo lo que nos quiere decir es, si antes de yo poder obtener en ciertas partidas toda la evidencia suficiente de auditoría que me hubiese podido brindar una opinión modificada, antes de yo renunciar, y ya conocía ciertos hallazgos, yo se los tengo que comunicar antes de renunciar a la dirección de esa empresa o a la persona que me haya contratado. Entonces, si yo realizando la auditoría me di cuenta que existían ciertas incorrecciones, pero no generalizadas, en el registro de vehículos, entonces, pero yo decido ahora renunciar porque existen incorrecciones o ya estoy segura que tengo que brindar una opinión o me tengo que abstener de opinar, entonces yo sí le tengo que comunicar a la dirección de esa empresa esas incorrecciones que yo encontré en los archivos antes de renunciar. Profe, Dime. una consulta, no sé si es muy tonta, pero No, se me pues, ocurre. Cuando uno da una opinión con salvedades, pues está brindando una opinión, no hay problema. Pero cuando un auditor, digamos de una empresa privada, renuncia a una auditoría, igual le pagan el monto que habían determinado originalmente que valía hacer esa auditoría. Es que probablemente cuando usted hace la auditoría, cuando usted cotiza, usted va cobrando por etapas, no cobra la totalidad. Entonces, pero es que, por ejemplo, en el caso que usted nos dio, dice que pagan 50 antes y 50 cuando termina, luego no me pagan el otro 50. Probablemente no se lo vayan a pagar porque usted no brindó el informe, si renuncia, ¿verdad? Ah, no, eso hay que cobrarlo por cita. Ok, pero recuerden que la niña es clara en esa parte. Yo no puedo decir, ok, voy a preferir dar un informe absteniéndome a opinar para que me paguen ese otro 50%, porque la niña me dice que si antes, cuando yo llego a ese punto, yo tengo que renunciar, es la primera opción que ella me da. Porque para mí sería mejor dar el informe y que me paguen. Con salvedades, ajá. No, con salvedad no, denegarlo. Abstenerse de opinar. Exacto. Si me abstengo de opinar, igual me pagan. Exacto, sí, porque usted da un informe. Usted da un informe, pero esa no es la primera opción que me da la niña. La niña primera es renunciar. Exacto. Ah, no sea cruel, la niña no sabe que uno come. No, vean que la niña, aquí me devolví a este punto. Dice que primera opción, yo voy a renunciar. Dice, renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y de ello sea factible. Entonces, probablemente la empresa, si usted se brinca este punto y salta este otro, porque ves que dice, si no es factible, y si le era factible y usted llegó y brindó, se abstuvo a opinar y brindó esa opinión, probablemente la empresa no le vaya a pagar, porque van a decir, no, la niña dijo que usted lo primero que tenía que hacer era renunciar, y las reglas lo permitían. Entonces, profesora, dime. Pero yo pienso que dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Es mejor renunciar, ¿verdad? Por supuesto. Sí, es mejor. Pero Tirsa ya hizo todo el brete y no le van a pagar. Sí, pero no, jamás, o sea, primero lo legal. Es que vamos a ver, esa empresa con esos estados financieros no va a hacer nada, porque no se los va a presentar a un banco, nadie le va a dar un crédito si usted presenta ese tipo de informe.
o de dictamen. Ajá. Nadie le va a aceptar a esa empresa ese. Probablemente si una empresa decide pagar ese monto porque le auditen los estados financieros y sabiendo que los tienen con tantas incorrecciones, probablemente lo que ellos querían era ver cómo manipulaban al auditor para que les diera una opinión modificada, no modificada, o probablemente modificada, pero tal vez con una salvedad. Entonces, Sí, claro. probablemente ahí vaya a haber confrontación entre ambas partes. Entonces, probablemente el auditor más bien quiera renunciar. Sí, claro. Sí. Vamos a ver. Ok, y vamos por acá. En la estructura y contenido del informe de auditoría. Aquí quería aclarar algo en esta parte. Pues nosotros también, no sé, si ustedes ven la información que teníamos que ver, el curso se brinca de estas consecuencias. Y así con otras mías, se brinca ciertos puntos que yo igual los incluyo y igual se los voy a evaluar. ¿Por qué? Porque ves que son puntos importantes. Entonces me parece importante que los veamos. Entonces, de igual forma, cuando estudien de acuerdo a esto y no de acuerdo a lo que diga el programa, porque yo sí les voy a evaluar esa parte porque considero que sí son puntos importantes, aunque el programa no lo diga por aquello. No se preocupe, profe, nosotros nos basamos a lo que usted nos da nada más. Ah, bueno. Ok, dice que la estructura y el contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Dice que la opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título opinión con salvedad, opinión desfavorable o adversa o de negación, abstención de opinión. Esto lo que nos quiere decir es que en el párrafo, vamos a ver algo. Ahí logran ver ese Word. No se No. está viendo. No. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Pero ahí logran ver las dos cosas. Sí. Ok. Más o menos. Sí, es que queda muy chiquitito. Ahorita cuando veamos acá. Entonces, acá lo que... Ah, pero no me sirve. Un momento. El título de opinión es el que se cambia por opinión con salvedades. Exacto. Opinión con salvedad o opinión desfavorable o de negación de opinión, de acuerdo al tipo de opinión que vayamos a dar. Este que tengo aquí a la derecha, a mi derecha, no sé de qué lado es el de ustedes, donde dice Katia Ayesh, título no modificado. Acá es como la estructura que teníamos anteriormente cuando el informe era no modificado. Entonces vemos que teníamos que decir opinión del auditor. Ahora vamos a decir opinión con salvedad, opinión desfavorable o denegación de opinión, de acuerdo al que ustedes escojan, al tipo de informe que ustedes tengan que brindar en ese informe de auditoría, el tipo de opinión. ¿Ves que acá es un informe de los que vienen en la misma línea de ejemplos? Al puro final, la niña trae los ejemplos. Entonces, acá ves donde dice opinión con salvedad. Vemos que el título es el mismo, informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El destinatario es el mismo, los accionistas de la sociedad ABC. Y vemos que el siguiente párrafo sigue siendo el mismo. Hemos auditado los estados financieros de la sociedad que comprenden el estado, todos los estados financieros que ellos auditaron y las políticas de la empresa siguen siendo las mismas. Lo único que cambió acá fue el título.
O sea, profe, lleva igual el mismo formato, solamente es el título lo que va a cambiar ahí. En este sí, nada más cambia el título. Y lo marcaban amarillo en el segundo párrafo. Exacto. Ok, aquí vamos a ver esa parte del segundo párrafo. Ok, cuando yo me abstengo a opinar, este primer párrafo de hemos auditado los estados financieros tampoco se incluye, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento sigamos viendo el ejemplo de la opinión con salvedad. Vemos que nos dice que cuando la opinión con salvedad, cuando el auditor expresa una opinión con salvedad debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará en su opinión, excepto por los efectos de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedad. Entonces, ese párrafo lo vamos a cambiar cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera. Entonces lo vemos acá. En nuestra opinión, a ver si lo puedo. Acá, en nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedad de nuestro informe. O sea, nos está diciendo que todo está bien, excepto por este párrafo que viene acá donde indica cuál fue la situación que se encontró en esos estados financieros. Ves que anteriormente era este párrafo. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales. Ahora nos dice, en nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente todos los aspectos materiales. Y ahí sigue el párrafo como lo vimos anteriormente. Lo que le incluye es esta parte, que excepto por las cuestiones descritas en el párrafo de fundamento de la opinión. Ahí les queda clara esa parte. Sí, ahí vamos. Profe, y ahí igual en fundamento de la opinión también hay que poner con salvedades. Si digamos yo pongo fundamento de la opinión desfavorable, ahí también cambia abajo en el segundo. Exacto. Pero ahí tenemos que tener cuidado. Si yo aquí anoté salvedad, aquí tengo que seguir diciendo que mi opinión es con salvedad. No puedo poner aquí que aquí me abstengo a opinar y aquí digo que es con salvedad. No tengo que seguir bajo la misma línea, ¿verdad? Cuando es una opinión desfavorable, espere para darme un segundo. Esta parte me faltó. Sí, cuando yo voy a brindar una opinión con salvedad, fue porque no obtuve la evidencia de auditoría suficiente, tengo que modificar también la frase, excepto por los posibles efectos en las cuestiones claves. Oye, es que ese ejemplo no lo tengo, pero lo voy a enseñar acá. Es que yo tengo un ejemplo acá. Cuando no puedo obtener evidencia de auditoría suficiente en ese párrafo, tengo que anotarle, excepto por los posibles efectos en las cuestiones claves. Pero es que no tengo ahorita un ejemplo aquí, porque esto es con salvedad, ¿no? Ahorita al final vamos a ver unos ejemplos que están ahí cuando les explique la actividad que tienen que hacer. Entonces me acuerdan para buscar esa parte.
Cuando vaya a dar una opinión desfavorable o adversa, entonces el auditor va a expresar una opinión desfavorable o adversa, manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, fundamento la opinión desfavorable o adversa. Cuando el informe de conformidad con un marco fiel de los estados financieros adjuntos no presentan, ¿ves ese cambio? Antes indicábamos que los estados financieros presentaban una imagen fiel, ahora nos dice que no presentan una imagen fiel. Profe, Hola. ¿usted está leyendo la presentación? Ajá. Es que no se ve la presentación. Ah, gracias. Vamos a ver. Justo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Profe, en el parrafito que habíamos quedado antes, con opinión de salvedades, se le agrega ahí después de las cuestiones lo que se le tenía que agregar. En este. Sí. Que dice la opinión modificar la siguiente frase, llevará esa frase, o sea, fue la que usted presentó ahorita en el Word. Ah, acá mismo es la que está marcada en amarillo. No, la que está marcada, la que está en rosadito, la última. Donde Ajá. dice la opinión, ajá, digamos, sí, la que tenía en amarillo en el Word, entonces se le añade esa frase. Exacto. O sea, se le termina de hacer toda esa frase, porque, ajá. Sí, lo que aquí va a cambiar es que cuando antes decía que era representaba, hoy ando con la lengua más trabada que costumbre, que esos estados financieros, ese informe de auditoría representaba que los estados financieros representaban una imagen fiel, ahora... No sé si soy solo yo, pero no se escucha nada. ¿Los demás están escuchando? Sí. Sí. Profesora. Sí, profe. Tal vez Sí, sería es como como... por radio que se va. Sí escucho todo bastante, pero ahí no, esa es la señal mía, seguro. Tal vez si se sale y vuelve a ingresar, a ver, yo la espero para aceptarla. O quién sabe si será la señal. Está bien, está bien. ¿Quién fue la que dijo que no estaba? ¿Que no escuchaba? Evelyn y Yasmin, pero Yasmin es por la mala señal que tiene ahí en la casa de ella. Bueno, pero Evelyn sigue aquí, Yasmin. Bueno, Yasmin sí se desconectó, pues y ahora no me aparece para aceptar. Entonces probablemente si fuera el internet porque le ha costado conectarse. Profe, igual usted está grabando la clase. Sí, sí, lo estoy grabando. Ya ahí está ya desconectada. Yo creo que sí, ya estamos, ¿verdad? Aparentemente sí. Sí. ¿Por qué no se desconecta y vuelve a ingresar? A ver, ¿qué es eso? Y no sé, porque entonces pareciera que tal vez porque Giovanni también me dice que está teniendo problemas para escuchar. Pero si me están escuchando puede ser, no sé, tal vez sea el internet o algo.
Pues si ustedes me escuchan, no soy yo. No, profe, se escucha claramente. Se lo escucha bien. Profe, pero si ellos tienen problemas con la conexión, igual usted pasa el video, no creo que haya Sí, ningún igual que problema la en eso. semana pasada, sí. Ok, sigamos entonces. Dice la opinión con salvedad. Y la opinión con salvedad dice que cuando el auditor expresa una opinión, con salvedad debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que en su opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedad. Eso ya lo habíamos visto. Veamos por acá. Opinión desfavorable. Entonces, en este caso, el auditor igual va a modificar el párrafo cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales o no expresan una imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera. Por aquello, bueno, ahora y mañana reviso los informes que han hecho, pero ves que la información que vienen entre paréntesis por aquello, ahí son como opcionales, ¿verdad? Usted decide cuál de las dos frases utiliza, si la que está fuera de los paréntesis o la que está dentro de los paréntesis. No es necesario que anoten las dos o no expresan una imagen fiel. Entonces esa información ustedes la pueden eliminar de acuerdo, formándose como el párrafo que los identifica a ustedes como auditores. No tiene que ser igual, no tiene que llevar también la información entre paréntesis. Entonces cuando es una opinión desfavorable, vamos a modificar ese párrafo. En el párrafo de fundamento de la opinión con salvedad, le vamos a, anotar los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Ok, eso es en el párrafo de opinión de favor. En el párrafo de fundamento de la opinión. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Profesora. Ese es en el párrafo de opinión, ¿verdad? Siempre se le va a colocar al párrafo de opinión desfavorable, opinión, el tipo de opinión que ustedes decían según lo que hayan detectado durante la auditoría. Si es una opinión con salvedad o una opinión desfavorable, entonces ustedes le cambian el título. Fundamento de la opinión, en este caso desfavorable. Ustedes se lo modifican y también le tienen que modificar, porque recuerden que desfavorable era cuando los errores estaban de forma generalizada. Entonces ustedes le van a notar que que ese estado financiero no representan una imagen fiel. ¿Ves ahí la diferencia? Ese no. Antes era que representaban una imagen fiel y ahora es que no representan una imagen fiel. Entonces, ese no es el que hace la diferencia en ese párrafo. Y tienen que describir entonces cuáles son los fundamentos o que ustedes digan que esos estados financieros no representan una imagen fiel. Cuando se vayan a abstener de opinar, o sea, no pudieron renunciar
pero entonces ustedes van a tener que brindar un informe de denegación o abstención de opinión. Entonces nos dice que cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga a opinar cuando no se haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, él en el informe va a manifestar: el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros. Porque él no va a brindar una opinión sobre los estados financieros. Porque no tiene suficiente evidencia. Exacto, como él no tiene suficiente evidencia de auditoría, él no se pudo formar una opinión, por tanto, él no va a poder dar una opinión. Entonces, él no va a expresar en ese informe una opinión sobre esos estados financieros, por eso se está absteniendo de opinar. Eso debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la denegación o abstención de opinión. Dice que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y de acuerdo al formato que tenemos de cómo se realiza el informe de auditoría, dice que él va a corregirá la declaración requerida en el apartado 24B de la NIA 700 revisada, que indica que los estados financieros han sido auditados. Él no pudo formarse una opinión, entonces él no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada de esos estados financieros, por tanto no están auditados, ¿verdad? Entonces él tiene que modificar ese párrafo, porque él no pudo auditar esos estados financieros. Para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Entonces, ese párrafo también lo tiene que modificar, donde dice que esos estados financieros han sido auditados. Que ese párrafo es este primero. Ah, bueno, porque ustedes no están viendo el Word, ¿verdad? Ese párrafo es este, donde dice, hemos auditado los estados financieros de la sociedad. Este párrafo él se lo tiene que brincar. Él no lo tiene que anotar porque él no pudo auditar estos estados financieros. Entonces, ese es el párrafo que nos habla la NIA en ese caso, que él va a corregir esa declaración en el apartado 24B de la NIA 700, que habla sobre si los estados financieros fueron auditados. Profe, entonces, ¿qué se pondría en ese párrafo? No, usted no lo... ¿No se pondría? Ese párrafo primero usted no lo anota. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Pero ese párrafo ya no iría. Y en el párrafo de fundamento de la opinión, cuando el auditor emite una opinión modificada sobre los estados financieros, él va a sustituir igual, verá el título de fundamento de la opinión, como nos decía la NIA 700, y él va a anotar, me devolví, yo creo que esta está duplicada desde el inicio. Bueno, fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable, o en este caso, porque veníamos hablando de la abstención de opinión, va a anotar fundamento de la denegación o abstención de opinión según corresponda. Y ves que acá nos dice que dentro de este párrafo se debe indicar por qué usted o qué lo motiva, cuáles fueron los indicadores que usted dijo que va a brindar una opinión modificada. Entonces no es que usted va a decir nada más que se va a abstener de opinar y listo, no, se tiene que explicar por qué se abstiene de opinar o por qué va a brindar un informe con salvedad o por qué un informe desfavorable. Y aquí son varias como características que... Profe, según la opinión que uno escoja o que uno encuentre, ¿verdad? Que uno vaya a dar como auditor, así se va a poner en el informe. Exacto.
Exacto. Si usted dice que va a brindar una opinión desfavorable, entonces en los títulos usted anota opinión desfavorable o fundamento de la opinión desfavorable. Ya por acá. Dice que si la opinión modificada tiene origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá en la sección de fundamento de la opinión los motivos de dicha imposibilidad. Entonces, si ustedes cuando realizaron la auditoría van a brindar una opinión modificada debido a que no pudieron obtener evidencia de auditoría, ustedes tienen que indicar por qué fue que no pudieron obtener esa evidencia de auditoría. Entonces, en una auditoría, usted como auditor no se puede decir, yo soy el auditor y digo nada más que voy a brindar una opinión desfavorable. No, o sea, cualquier decisión que usted tome, tiene que explicarla por qué la tomó. Tiene que quedar todo bien documentado. Entonces, si usted dice que va a brindar una opinión modificada porque no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente, usted tiene que indicar por qué fue que no pudo obtener esa evidencia de auditoría. Y eso sirve tanto para el respaldo de ustedes como auditores, como el respaldo de la empresa, ¿verdad? Que no vaya a llegar un auditor y simplemente dice, ay, qué pereza hacer eso, mejor brindo una opinión modificada y digo que no pude obtener evidencia de auditoría y así no auditó, no sé, ciertas partidas. Entonces el auditor siempre tiene que documentar por qué fue que no lo pudo o que no pudo obtener esa evidencia de auditoría. Dice que cuando el auditor expresa una opinión con salvedades o con una opinión desfavorable o adversa, él va a ratificar la declaración que requiera sobre la evidencia de auditoría que ha obtenido proporción a una base suficiente y adecuada para su opinión para incluir los términos con salvedades desfavorables según corresponda. Hay alguien que le quedó el audio encendido. Ok, entonces acá les decía ahora que cuando el auditor expresa una opinión con salvedad, o sea, encontró ciertos detallitos nada más, o una opinión desfavorable que ya encontró detalles más generalizados, él va a ratificar la declaración que requiere sobre si la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para una opinión, para incluir los términos con salvedad o desfavorable o adversa según corresponda. Entonces, él siempre, ves que en toda esta NIA nos va a hablar sobre la evidencia y sobre si los errores fueron materiales. Dice que cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga a opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría incluirá los elementos requeridos en los apartados 28B y 28D de la NIA 700. Una referencia de la sección sobre la responsabilidad del auditor. Dame un momento para revisar algo en esto. Ok, dice que cuando el auditor deniegue la opinión, se abstenga a opinar sobre si los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá los elementos requeridos en los apartados 28B y 28D de la NIA 700. Lo que nos habla el 28B dice, haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor. Entonces, si yo me abstengo a opinar, yo no tengo responsabilidad en ese informe de auditoría. ¿Por qué? Porque una de mis responsabilidades es, la principal, es formarme una opinión sobre esos estados financieros. Y si no voy a opinar fue porque no pude formarme una opinión.
eliminar el párrafo de responsabilidades del auditor. Y también tengo que eliminar el D. El D dice que manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada del auditor. Entonces ese párrafo también hay que eliminarlo porque no pudo obtenerse evidencia de auditoría suficiente. Entonces, cuando yo no tengo que opinar, tengo que eliminar el párrafo de responsabilidades del auditor y el párrafo que pudo obtener evidencia de auditoría suficiente. ¿Esa parte queda clara? Profe, Profe, la verdad, yo no se escuchó nada. Yo escuché no se escuchó nada. Qué raro, ¿ah? No se escuchó esa parte. Es que se escuchó como si estuvieras muy largo. Bueno, tal vez fue como me fui a buscar la niña que tal vez fue eso, no sé. Ok, vamos a ver. Si yo doy un informe de auditoría donde me deniego a opinar o me abstengo a opinar, ahí se me escucha mejor. Sí, señora. Sí. Ok, entonces yo tengo que eliminar dos párrafos. Uno, el párrafo responsabilidades del auditor. ¿Por qué? Porque una de las principales responsabilidades del auditor, o la principal, es formarse una opinión sobre esos estados financieros. Y si voy a dar un informe de auditoría donde me abstengo a opinar, es porque no pude formarme una opinión sobre los estados financieros. Entonces sería contradictorio que yo entre mis responsabilidades diga que voy a brindar un informe y por el otro lado estoy diciendo que no pude formarme una opinión. Entonces, ese párrafo lo tengo que eliminar. Y también tengo que eliminar el párrafo que dice sobre que si yo pude obtener evidencia de auditoría suficiente. Porque si no me formé una opinión, fue porque no pude obtener la evidencia de auditoría suficiente. Entonces, ¿ahora sí me escucharon? ¿Y quedó claro? Sí, señora. Sí, señorita. Señorita suena más bonito. Ok. Dice que aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable o adversa o haya denegado la opinión, o se haya abstenido de opinar sobre los estados financieros, describirá en la sección de fundamento de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión en la que tenga conocimiento que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos correspondientes. Eso ya lo habíamos visto más atrás, lo leímos, que aunque el auditor se abstenga a opinar o brinde una opinión con salvedad, si él durante la realización de esa auditoría conoció puntos importantes que afectan esos estados financieros, él los va a indicar en el fundamento de la opinión. Él no se puede decir, no voy a dar un informe de auditoría, me abstengo a opinar y punto. No, si conoció hechos, él tiene responsabilidad de comunicárselos a la persona que corresponda, ¿verdad? A la persona que le vaya a brindar ese informe. Entonces, si conoció hechos, él tiene que brindar o dar a conocer. Por ejemplo, si en el trabajo que les dejé, creo que tienen 7 o 6 hallazgos. Si ustedes leyeran esa información y ustedes dicen, no, yo como auditor en este caso me abstengo de opinar, ustedes esos 6 casos los tienen que indicar en el fundamento de la opinión. Esos 6 hallazgos los tendrían que colocar en el fundamento de la opinión. Porque son hechos que ya ustedes conocieron durante la realización de esa auditoría. Entonces, aunque se abstenga de opinar, en el fundamento de la opinión, ustedes tienen que indicar esos hallazgos. ¿Me escucharon? Señorita. Ahora ya quedo con temor que no me estén escuchando. Ok. Dice consideraciones cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Dice que salvo las disposiciones legales o reglamentarias, lo requieren cuando el auditor deniega una opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros. El informe de auditoría no incluirá esas secciones, las cuestiones claves de auditoría y otra información. Entonces, cuando comúnmente, si ustedes se atienen a opinar o a brindar el informe de auditoría, o lo van a brindar más bien
con la opinión denegada, tienen que eliminar estos dos párrafos, cuestiones claves de auditoría y otra información. Estos dos párrafos no van a ir, excepto que exista alguna disposición legal o reglamentaria que lo solicite. Entonces, comúnmente esos párrafos, por ejemplo, si en los casos que del trabajo y eso, si correspondería a una opinión denegada, conste que no se siente denegada, esos dos párrafos no los van a colocar. El párrafo de cuestiones claves de auditoría y de otra información. Esos párrafos los eliminan. El párrafo de cuestiones claves de auditoría que fue la semana pasada, son párrafos que comúnmente se utilizan cuando son entidades financieras. Entonces, comúnmente cuando es una auditoría, comúnmente, ¿verdad? No siempre. Cuando es una auditoría que se les realiza a una empresa normal, comúnmente no los llevan. O por lo menos no existen regulaciones o leyes que lo soliciten, sino es cuando se trata de bancos o esas entidades, es que existen reglamentos que solicitan esos párrafos. Entonces, acá comúnmente las auditorías, si vamos a denegar la opinión, excepto si fueran probablemente entidades financieras, ahí sí van a pedirles esos párrafos, pero las entidades como las comunes, no es necesario que los lleven entonces. ¿Me expliquen esa parte? Sí, profe, entendido. Sí, profe. Ok, dice comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Dice que cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le lleven a prever dicha opinión, modificación, que ya no dije nada. Vamos a ver, que circunstancias que lo lleven a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. Entonces, cuando ustedes detecten que probablemente ustedes vayan a brindar un informe modificado, ustedes se lo tienen que comunicar a la persona correspondiente. No es que ustedes van a esperar hasta el puro final cuando le entreguen el borrador a la administración o al que corresponda para que ellos vean que ustedes iban a brindar una opinión modificada. No, desde el inicio ustedes tienen que comunicárselo a ellos, que ellos lo sepan. Y recuerden que todo por escrito, que quede evidencia de que ellos conocían que ustedes tenían la ligera hoy ando bien trabada, la ligera corazonada de que iban a brindar una opinión modificada. Entonces, eso es lo que ustedes de esta NIA le tienen que comunicar a la gerencia o a la persona encargada o la persona que haya solicitado la auditoría. Básicamente, la información que traía la NIA era esta, pero quería que viéramos. Profe, consulta. Dime. Cuando yo voy a renunciar, usted dijo que tenía que informarle a los responsables o a la gerencia o a la administración de lo que había encontrado. Eso también se hace por escrito. Exacto. Tiene que quedar en el párrafo de fundamento de la opinión. Es que recuerden que usted tiene que hacer el informe normal. Ajá. Bueno, cuando renuncia también lo tiene que hacer por escrito y ahí indica ahí indica los hallazgos que usted haya encontrado importantes antes de renunciar. Pero cuando usted también se obstiene a opinar, también tiene que indicar los hallazgos que usted haya conocido antes de que llegara a ese punto. Ok. ¿Esto lo están viendo, la niña? Sí. Ok. La NIA trae dos ejemplos. Bueno, donde dice ejemplos según NIA, que ese es el ejemplo con el que nosotros nos tenemos que guiar. Y después trae ejemplos según normativa reguladora de auditorías de cuentas en España. Entonces, este que habla de España no nos corresponde a nosotros, nos corresponde el del lado izquierdo para mí. Ejemplos según NIA. Y acá la NIA nos trae 5 ejemplos. Dice que el ejemplo número 1, que es
informe de auditoría con una opinión con salvedad debido a una incorrección material. Acá el ejemplo 2 dice que es el informe de auditoría con una opinión desfavorable debido a una incorrección material. Todos son distintos. El informe de auditoría con una opinión con salvedad debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y el 4, informe de auditoría con denegación o abstención de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con relación a un único elemento de los estados financieros. Y el quinto... Esa 4 es la más fácil. Probablemente. Ahorita podemos verlos porque como la actividad que nos decía era que teníamos que crear un debate, me parece que era. Entonces, lo que les traía era una discusión grupal. Dicen que entre ustedes escojan cuál ejemplo de NIA quiere, pero no tienen que quedar distribuidos entre estos 5 ejemplos para que ustedes nos expongan uno de esos. Pero ya sería como para la siguiente, esta semana no para que estudien, como para la próxima. Bueno, no, más bien lo ideal sería que yo solo reviso esta misma semana. No, porque es una exposición, no, para la próxima mejor. Sí, profe, le iba a decir que me explicara lo del próximo trabajo, porque no lo entendí muy claramente. Ok, ya lo explico. Dice que el informe, bueno, el quinto dice que informe de auditoría con denegación o abstención de opinión debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente. Aquí vienen esos 5 ejemplos. Aquí viene la descripción. Y en sí aquí viene el ejemplo. ¿Ves? Aquí viene el título, el destinatario, opinión con salvedad, viene el fundamento de la opinión, vienen las cuestiones claves. Aquí viene la otra opinión. ¿Ves que hay puntos? Vamos a ver. Aquí viene otra opinión, pero él no la indica, la otra opinión. Dice que tenemos que verla en la NIA 720. Esa NIA no nos corresponde verla acá, en esta clase. Pero digamos, él acá no coloca ese párrafo porque dice que lo tenemos del ejemplo que viene en la NIA 720. Aquí viene la responsabilidad que tiene la empresa. Aquí la responsabilidad que tiene el auditor. Vamos a ver, no, aquí sigo en el mismo párrafo. Esta es la de la empresa y aquí la del auditor. Ves que acá tampoco lo trae porque nos dice que tenemos que verla cuando vimos la NIA 700. Pero estos párrafos siempre son iguales. Recuerden que la responsabilidad es de la dirección. Lo que sí es, cuando se deniega la opinión, ahorita lo vemos, este párrafo del auditor es el que no va. Entonces, ahí sí, este párrafo lo eliminamos. Ahorita cuando lleguemos a ese ejemplo. Dice informes sobre requerimientos legales y reglamentarios. Es igual, nos dice que veamos el ejemplo de la NIA 700. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son párrafos que continúan iguales a como lo vimos en el informe con una opinión no modificada. ¿Verdad? Y la firma, la dirección y la fecha. Aquí vienen las otras descripciones. Este es el ejemplo 2. Entonces, acá vienen. Entonces, el trabajo que yo quería que hicieran para esta semana es que cada uno escoja un informe de estos, nada más uno, y lo exponga. De cuáles son los cambios que tienen, digamos, en comparación, qué cambios tienen, en comparación con un informe no modificado, ¿verdad? Porque esa es una opinión modificada, entonces, ¿qué cambios tiene cuando es una opinión no modificada? ¿Sí están ahí? Sí, profe, eso es lo que estoy digeriendo. ¿Están ahí mis vidas? Yo también lo estoy masticando porque no me quedó claro. ¿Qué es lo que tiene, que no le quedó claro, qué es lo que tiene que hacer? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Estoy feliz de ver. Soy Maripaz. Sí, profe, no me quedó claro. No, o sea, yo tengo que profe. exponer, yo escojo. Entre tanta página que bajó me perdí, profesora. Ok, vamos a ver, voy a bajar aquí. Aquí está el resumen de lo que viene hacia abajo, ¿verdad? Ahí lo ven todo.
Sí, mejor. Ok, entonces ahí vienen los 5 ejemplos. Los 5 ejemplos son muy similares, ¿verdad? Pero cada uno trae donde nos indica que ese párrafo se eliminó porque no correspondía. Cada uno es un ejemplo de lo que vimos anteriormente, de cómo se hace cada informe de auditoría dependiendo al tipo de informe que vayamos a dar, cuando hablamos de opinión modificada. Entonces, ¿verdad? Eso sí me queda claro, profesora. Ok, entonces lo que yo les digo es, entonces, que ustedes seleccionen un informe cada uno de esos, de forma que se utilicen los 5 ejemplos que la niña nos presenta y ustedes lo expongan. ¿Cómo lo van a exponer? Comparándolo con el informe de opinión no modificada que vimos en la NIA 700. O sea, decir nada más qué párrafos le quité y qué párrafos le omití o qué párrafos le incluí. ¿Es eso? Exacto, eso mismo. Está volando, Virginia. Virginia, esto no explica bien. No hay que hacer el informe porque ahí está, nada más que comparar. Exacto, no lo tienen que hacer porque ahí está, por eso les decía que no es ni tan necesario que me lo presenten esta semana, para que esta semana se dediquen a estudiar, sino la próxima, porque en realidad nada más, bueno, aunque sí sería importante para que repasen cómo se hace el informe. No, sí mejor esta semana. Mejor esta semana para que practiquen cómo se hace el informe. Sería, profe, el informe, o sea, la comparación sería con la NIA 700 revisada. Exacto, pero sí tendrían que entre ustedes se pongan de acuerdo, puede ser en el foro, cuál va a hacer cada uno, de forma que no vaya a quedar ningún ejemplo sin utilizar. Un ejemplo que no vaya a quedar, al final todos lo hicieron muchos no sé, del 4 y al final nadie utilizó el ejemplo 3. Porque la idea es que se utilicen todos los ejemplos para que después ustedes lo puedan ver. Profe, ahí sería más fácil que usted lo divida con todos nosotros. O lo que estaba pensando más bien es que se pueden hacer en grupos y lo van grabando por partes, porque pueden quedar 5 grupos y cada grupo escoge una NIA. Me parece genial. Porque entonces así, nada más que entre ustedes se organicen y me digan cuál ejemplo quieren, que no pueden repetir, y entre ustedes se van uniendo el video y al final me lo mandan todo junto. Podría ser otra opción. Porque 5 grupos de cuánto, profe, de cuántos. Son 20, ¿verdad? No sé, a mí se me hace un enredo el total de nosotras. Siempre se me olvida cuántas somos. Son 20. Son 20. Entonces serían 4. 4 por grupo. Ajá, 4, sí. Entonces, no sé, si yo lo hago al dedo, decir con quiénes quedan, ustedes en los grupos y yo les voy dando de acuerdo al orden que me digan el ejemplo que les corresponde. Pero usted no se preocupe, nosotros los hacemos, no se preocupe, todo va a salir bien. Exacto. Okay. Ya todos están hechos desde el principio. Ok, perfecto. Bueno, les iba a hablar de eso porque estaba atrasada, pero sí he visto que hay unos que no me han mandado las tareas. Recuerden que mandar las tareas es la que queda de evidencia que ustedes participaron en la clase. Si ustedes no mandan una tareita, para mí es como si ustedes no hubiesen estado en la clase y tengo que poner la ausencia. Y hay unos que tienen 2. Entonces, a mí eso me preocupa. Yo al inicio les ponía un mensaje, ¿verdad? Faltan tantos, pero oye, ya es como al inicio lo hacía como, oye, estamos empezando, ¿verdad? Para que se fueran acostumbrando, pero ya no puedo estar diciéndoles todas las semanas que faltan de mandar las tareas. Ustedes tienen que acordarse. Profe, una consulta. Dime. ¿Cómo nos fue con lo que subimos la semana pasada? Eso es lo que les dije al inicio, que me den tiempo. Ay, yo llegué tarde. Sí, no, que me den tiempo a mañana en la tarde para terminar, para calificarlas todas y mandárselas, los 2 que les debo, la de esta semana y la semana pasada. Ah, ok, está bien. Ahí disculpe, es que yo me pude conectar hasta las 6:30, me perdí todo el arranque. No se preocupe. ¿No sintió como una paz de que yo no hablaba? No, para eso
la idea de que nos podamos reunir así es para que ustedes hagan preguntas, ¿verdad? Profe, Es que ustedes hablen. Dime. los grupos hay que decírselos ahorita para que la gente sepa cuál es cuál. No, si me dijeron ahí que ustedes se ponen de acuerdo, entonces no tengo ningún problema con cómo vayan a quedar los grupos. Mientras todos queden, ustedes se ponen de acuerdo. Está bien. Entonces, ¿verdad? Recuérdense de mandar siempre las tareas, porque esa es la evidencia de que ustedes trabajaron esa semana. Profe, Dime. lo que puede hacer es que cuando nosotros le digamos, bueno, profe, somos tal y tal y tal, escogimos el tema tal, usted nos dice, no, ya ese está, o no, para saber, ¿verdad? Sí, porque si no... Sí, que lo descarte, digamos, no lo descarte, para escoger otro. Sí. Ok, No hay ningún está problema. bien. Entonces, o tal vez, si ustedes forman los grupos, nada más mandan a decir al grupo, ejemplo 1, entonces yo sé que ese está, y ya todos se dan cuenta que ese ya está usado, entonces agarran otro. Podría ser también otra opción. ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Esa presentación la montamos y hay que nos tiene que ver ahí o nada más exponemos. No necesariamente los tenga que ver. Ok. Ustedes se acomodan como ustedes puedan o como ustedes quieran, que ya queda a criterio de ustedes cómo la hacen. Lo podemos hacer como usted lo hace, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Me parece genial ese punto. Ah, bueno, no le gusta que la veamos, no quiere que la conozca. No, mucha pereza. No, profe, es que vieras que cuesta demasiado grabar un video, ya nos ha pasado anteriormente, grabar un video, después subirlo y compartirlo y entonces mejor hacerlo así en PowerPoint y ahí vamos explicando lo que vamos a exponer. Sí, no, por mí no hay ningún problema. Ok. Profe, entonces el examen sería la NIA 700 revisada, la 701 y esta. Exacto. Y podrían montarse, ¿verdad? Bueno, ya iban a tener los formatitos de los informes, tener uno listo para que ahí nada más monten lo que corresponde a esa NIA, como lo que hicieron la semana pasada. Esta semana, más bien, el que me entregaron ayer. Algo similar a eso. Entonces, más bien, si fuese el caso, que nada más adaptan lo que corresponda al informe que ustedes hicieron ayer. ¿Cómo? No entendí, profe, que está haciendo el grupo. Ok. Ustedes en el trabajo de ayer me hicieron un informe de auditoría ustedes solitos. Entonces, ese informe para la otra semana, en el examen, que fijo les voy a poner que realicen un informe de auditoría para que les sea más fácil, ustedes ya pueden tener el formato como el machote ya listo. Entonces, nada más el día que les mande el examen, lo que ustedes hacen es modificarlo de acuerdo a las indicaciones que yo les esté dando ese día, como el que hicieron la semana pasada, el que me entregaron ayer. Ok, ya entendí. Entonces, sería más fácil como para que no tengan que empezar ese día a digitar todo, hacerlo de esa forma. Todo depende, a ver si lo tenemos bueno, porque si lo tenemos malo. Así, no, pero ya para mañana yo se los mando. Ahorita me voy a poner y los imprimo y se los devuelvo mañana corregidos. Sí, eso le iba a decir, primero revíselo, vamos a cometer el mismo error en el examen. No, ahora los imprimo y empiezo a revisarlos y mañana termino. Entonces, Profe, dime. nosotros ya tenemos el grupo hecho. Profe, ahí ya le aparté en el grupo. ¿Me apartó? Sí, le aparté el 2 ya. Ah. Ya le puse quién es. Ok, está bien. Y el 1 lo tenemos nosotros. Okay. Ya le paso los nombres. Ok, el 1 y el 2 listo. Ok. Ok, ¿les queda alguna duda? El examen es igual para entregar el mismo día. ¿De qué hora a qué hora? Igual a la vez pasada, el lunes de 6 a 9.
A 10. No, a 9. Profe, lo va a hacer cortito. Cortito, probablemente sí. Es que no lo he hecho. Pero le mandamos una pizza a su casa y a las 10. Profe, hágalo cuando Profe, ande a así las de muy 10. buen humor. Yo siempre ando de buen humor. ¿Qué dicho? Profe, ¿usted sabía que yo hago pancito? Vieras que yo, sí, yo la he visto, sé. Ahora dice que ese el de la Nada más especia para le que queda lo muy tome en bueno. cuenta. Para que lo tome en cuenta, profe. Y lo reparte. Ahí en Sí, WhatsApp. claro. Está bien, un día esto le pido. ¿Alguna duda? Hola, hola. Cuando me lea lo que me faltó al principio, le aviso. Ah, de lo que le faltó escuchar. Sí, lo que no oí porque llegué tarde. Ah, ok, está bien. Profe, bueno, sí, una duda, pero es que yo, como me salí, no sé si ya la dijo. Ajá. Cuando es el párrafo cuando es el informe con salvedad, ¿hay que eliminarle algún párrafo? No, en ese no. Porque recuerde que ese es nada más encontró usted cierto error, entonces lo que hace es modificar el párrafo. Lo que Si hace se es modifica, perdón, profe, se modifica en la parte, digamos, había dicho, creo que fue en el primer párrafo, donde se dice algo excepto las posibilidades de efectos de cuestión o cuestiones. Exacto, en ese párrafo. Me parece que yo ese ejemplo de cuando es una opinión con salvedad, sí lo subí al aula, me parece. Ah, qué bueno, profe. Me parece, voy a ver. En la materia de hoy, ¿está diciendo? Sí. Ah, es que yo hoy no la he visto, seguro que sí lo subió. Voy a ver. Porque al menos lo alisté, de menos que se me hubiese olvidado. No, aquí sí veo que dice ejemplo. Ah, no, pero me metí en la semana que no era. ¿Qué es esto? Sí, ahí está, hay un ejemplo. Ese mismo que ahorita les puse. Ahí mismo está. ¿A dónde, profe? Hay una plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma está en un PDF. Ah, bueno, gracias. Pero en el examen pasado, yo sentí que no le fue mal con el tiempo, sí. Mucha presión, profe. Profe, yo sudé y de todo me dio, ya de último. ¿Pero por qué? No. Es que no había visto que había una pregunta más y ya me faltaban casi 10 minutos. Profe, disculpe, ¿qué es lo que evaluamos en este examen? La NIA 700, 705 y la 701. Ok, gracias. Son 3, igual que en el primero, ¿no? Ajá. Okay. Exacto. La vez pasada, ¿hasta qué hora nos dio tiempo? ¿De qué hora a qué hora? De 6 a 9 igual. Ah, de 6 a 9, sí. Ah, pero Tilsa fue la primera en entregarlo. No puede decir que ocupa más tiempo. No. Yo creo que no fue bien. Okay. Profe, y una preguntita, digamos, usted dice que va, bueno, tal vez mañana que va a revisar lo de los informes que entregamos esta semana. Ajá. Tal vez de ahí mismo nosotros nos podemos agarrar como un machote para, como dice usted, como estructura. Sí, porque entonces ya le sería más fácil, porque ustedes nada más le modifican de acuerdo a lo que dice esta NIA. Si fuese el caso que tienen que hacer un informe modificado, nada más lo modifican. Ah, ok. Lo adaptan, pero ustedes vieron que son poquitos los detalles que cambian. Sí. Entonces de ahí ya tendrían bastante avanzado. Ok, profe, está bien. Está bien, profe. Bueno, con gusto. ¿Más dudas?
No, profe, cuando estemos haciendo el trabajo, la llamamos. Está bien, está bien. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá. Bueno, buenas noches, profe, chiquillas. La otra, se me olvidó decirles, la otra semana igual yo me conecto, pero nada más se conectan si tienen dudas. O me llaman, si me van a llamar que sea por WhatsApp, porque por teléfono casi no hay señal. O me ponen un mensaje, como quieran. Pero igual yo me conecto por si a alguno le queda más fácil conectarse y hacerme la pregunta, no hay ningún problema. Okay. Está bien, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ok, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao.